Gracias, Padre, te damos por esta mañana tan preciosa, porque nos podemos conectar contigo, porque estamos abiertas, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, Padre poderoso, para que tú nos hables al oído. Gracias, Jesús, porque sigues sentado a la diestra del Padre, Señor, siempre intercediendo por nosotros, siempre al pendiente de nosotros. Y Espíritu Santo, tú eres el que estás aquí con nosotros, nos abrazas y siempre eres nuestro consolador, eres quien dirige nuestros pasos y quien siempre nos estás diciendo qué es lo que es la voluntad del Padre. Porque la voluntad del Padre es que nosotros andemos en sus caminos, en caminos de bendición, en caminos de amor, en caminos de poder. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias a nuestro Espíritu Santo, que es nuestro consejero. Amén y amén. Muy bien, hoy vamos a terminar el capítulo 22. No vamos a terminarlo, ya lo terminamos el capítulo 22 y vamos a ver el capítulo 23, 24, 25 y 26 de Hechos. Y bueno, pues hasta donde podamos nosotros, ¿verdad? Llegar. Más bien, pues tenemos que apresurarnos porque el apóstol Pablo tenía mucha prisa de llegar a Jerusalén para la fiesta del Pentecostés y obviamente que iba pero corriendo, y vamos a ver lo que le espera al apóstol Pablo en la fiesta del Pentecostés, pues él con todo su corazón quería llegar a Jerusalén. ¿Y qué es lo que le esperaba? Pues una gran revuelta. Lo sacaron y lo llevaron ante el Sanedrín, y en el Sanedrín lo acusaron de cosas terribles que él no había hecho. ¿Y quién lo rescató? Pues imagínense, la guardia romana, él dijo, soy un ciudadano romano, y la guardia romana fue y lo rescató de sus hermanos, los judíos, para que no lo mataran, ¿sí? Y entonces aquí vamos a terminar con esto y vamos a seguir en el capítulo 23. Entonces, aquí tenemos a Pablo ante el Sanedrín, ¿sí? Vemos que ya hay una empatía, podemos decirlo así, porque el comandante romano va y lo rescata. Y entonces, cuando Pablo le dice, yo soy un ciudadano romano, ¿y qué le contesta el comandante de las fuerzas romanas? Pues le dice, yo adquirí esta ciudadanía por una gran cantidad de dinero. ¿Y qué le contesta Pablo? Pues yo soy ciudadano romano de nacimiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo se adquiría esta ciudadanía? Pues era muy especial ser un ciudadano romano. Obviamente lo estamos viendo aquí por mucho dinero o por nacimiento, porque el papá de Pablo era romano. ¿Y cómo la había adquirido él? Pues muchas veces era por dinero o también servicio al ejército romano, ¿verdad? No que estuvieran en el ejército romano, pero apoyaban en ciertas cosas al ejército romano o a los romanos. Entonces, obviamente, pues los que iban a azotarlo y a maltratarlo, ¿verdad? Dicen, no, es ciudadano romano. Y así terminamos el capítulo 22, viendo cómo Dios usa hasta la guardia romana para proteger la vida del apóstol Pablo. O sea, eran pues los enemigos prácticamente los romanos, ¿verdad? De los judíos, lo estaban sojuzgando. Pues Dios usa a los romanos para llevarlo a Pablo y rescatarlo, ¿sí? Y entonces, pues los principales sacerdotes de los judíos, los hermanos de Pablo, ¿verdad? Decían, que venga para nosotros juzgarlo acá en el Sanedrín. Recordemos, acá está la guardia romana, está la máxima autoridad, el César y los reyes romanos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y acá estaba el Sanedrín, que era pues todo lo que era el concilio civil, penal, etcétera, de los judíos y religioso, sobre todo religioso. Entonces,
vamos a Hechos 23. Entonces Pablo, él ya está ante el Sanedrín otra vez. La guardia romana lo lleva ante el Sanedrín, pues para que se defienda, ¿no? Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, o sea, al Sanedrín, fíjense cómo siempre aquí la cuestión, vemos a Pablo y aún a Pedro que siempre fijaban la vista. Y tengamos cuidado con esto. ¿Cuántas veces estamos con los celulares o sí, haz esto, sí, es que te estoy poniendo atención, pero estoy viendo esto? Tengan cuidado, sobre todo con los niños que están ya tantos casos que se han presentado de niños que se han suicidado porque el papá les prohibió la tablet, les prohibió las pantallas, cualquier tipo de pantalla, ¿verdad? Es una adicción de verdad. Pablo mira fijamente al concilio, al Sanedrín, y le dice: hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Y el sumo sacerdote, Ananías, ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Ananías era un personaje tremendo, era un personaje corrupto, fíjense, y era el sumo sacerdote Ananías, era un personaje que le gustaba el dinero, ¿verdad? Que era una persona non grata, o sea, tremendamente corrupto, y había sido puesto por Herodes Agripa, o sea, por el Herodes era un idumeo. Ahorita vamos a ver quién era Herodes, ¿sí? Pero había sido puesto, era un dedazo, no era porque Dios lo había puesto, ¿sí? Como ya vemos aquí la politización completa de lo que era la religión, ¿sí? Y entonces, puesto por Herodes Agripa, inclusive, fíjense, aceptaba sobornos, estuvo 12 años ahí como sumo sacerdote, y ¿saben cómo terminó? Fue asesinado por los mismos judíos en el año 66 después de Cristo. O sea, era un personaje nefasto, pues él era el sumo sacerdote, Ananías, y ordenó que le destrozaran la boca. Imagínense pegándole en la boca, rompiéndole los dientes y todo, ¿sí? Entonces Pablo le dijo: Dios lo golpeará a usted, pared blanqueada. Sabía de lo que estaba hablando el apóstol Pablo, sabía que era un hombre corrupto, ¿sí? Y entonces dice: ¿se sienta usted para juzgarme conforme a la ley cuando usted viola la ley ordenando que me golpeen? Porque no había habido juicio, ni siquiera lo habían escuchado. Y entonces todos ahí dicen: ¿cómo? ¿Cómo está diciendo esto Pablo? ¿Sí? Y los que estaban allí observando dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Sabemos quién era ese sumo sacerdote, un hombre corrupto y malvado. Sin embargo, Pablo dice, ¿qué dice Pablo? Aquí aprendamos, hermosas, aprendamos, gentes, hombres y mujeres, sí, de nuestra nación. No sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, porque escrito está: no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo, cualquiera que sea. Fíjense, no está diciendo si es una autoridad así o asá, o en fin, está hablando de Ananías, ¿sí? Sin embargo, dice él, lo que dice el Señor es que no hablaremos mal de las autoridades de nuestro pueblo, ¿sí? Y aquí vemos cómo el apóstol Pablo reconoce y honra a las autoridades. Sin embargo, puntualicemos, porque él se defiende ante esta autoridad corrupta. Eso no quiere decir que él diga: ah, no, pues como Ananías dijo que me golpearan en la boca y pues eso es, pues que me golpeen. No, él sí se defiende ante la autoridad con la misma ley que se le está aplicando, porque conoce la ley. Por eso hemos repetido, es importante conocer la ley, ¿sí? Y entonces
¿qué es lo que pasa aquí? Entonces Pablo, dándose cuenta, fíjense la estrategia, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otra parte eran fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo, hermanos, fíjense la estrategia, yo soy fariseo, hijo de fariseos, se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Qué listo era el apóstol Pablo, conocía perfectamente bien el terreno en el que estaba y ya lo hemos dicho, estaban divididos en sectas dentro de los mismos judíos, había la secta de los fariseos y la secta de los saduceos. Y los fariseos creían en la resurrección y los saduceos no creían en la resurrección. Te mueres y te moriste y punto, ¿sí? Entonces, obviamente, que empieza allí, dentro del mismo, de la misma organización, ahí del mismo concilio del Sanedrín. Entonces empieza ahí el apóstol Pablo utilizando algo muy importante, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo, ¿de dónde sacó esto? Vamos a ver esta estrategia que Dios había usado ya con el rey Josafat en Segunda de Crónicas 20. Y vamos a ver qué sucedió en Segunda de Crónicas 20. Fíjense, es una estrategia que Dios, ¿ustedes creen que el apóstol Pablo se sabía la Torá, se sabía la Biblia de aquel entonces, ¿verdad? Perfectamente bien. Y fíjense la estrategia que hace aquí Dios. Estamos hablando del rey Josafat, ¿sí? Estamos hablando que todos alrededor del pueblo de Israel los estaban atacando. Cualquier parecido con lo mismo que estamos viviendo ahorita, ¿sí? Acuérdense, se acaba de firmar el Tratado de la Paz finalmente de los palestinos con los judíos. Estaban todos como desde tiempo inmemorial. Y entonces el rey Josafat tenía mucho temor. ¿Por qué? Porque los estaban atacando, fíjense. Y había una coalición de todos los reyes alrededor del pueblo de Israel. Dice, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. O sea, se juntaron varios y venían a la guerra contra Josafat, ¿sí? Y acudieron algunos y le avisaron a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, imagínense, y de aquí, y he aquí, están en Hasesón Tamar. Y entonces, ¿qué es lo primero que hizo Josafat? Tuvo mucho temor, igual que nosotros. Y por eso Dios nos dice, no temas. ¿Por qué le dice, no temas? Fíjense, dice, entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro, si mi pueblo se humillare, humilló su rostro para consultar al Señor, a Dios. Lo primero que hizo no fue llamar a todos sus grandes estrategas, primero se humilló delante de Dios y le dijo, e hizo pregonar ayuno en todo Judá como nación, ayuno y oración a toda la ciudad, ¿sí? Y entonces ya le habla a la asamblea, ¿verdad? A la asamblea que él tenía, puso en pie a la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa del Señor delante del atrio nuevo. Fíjense cómo todo, desde entonces, donde se manejaba toda la situación en los atrios de la casa del Señor, ¿sí? No adentro, pero afuera. Acá estamos viendo las escalinatas. Allí era donde estaba precisamente el Sanedrín, en un lugar ahí cerca de lo que era el templo. Y todo se ventilaba en las escalinatas, ya lo vimos, esas grandes escalinatas. Ahí se juntaba el pueblo, ¿sí? Y ahí era donde estaba Pablo hablando, en esas escalinatas grandes, esas que había muchísima gente. Ahí estaba el apóstol Pablo hablando y luego lo llevan al Sanedrín ante el concilio.
¿Y qué es lo que dice? Y entonces el rey Josafat les avisa de toda esta situación que está sucediendo, ¿sí? Y le dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué es lo que responde? Todos se ponen en ayuno y en oración. Y entonces vamos a ver cómo responde Dios a esta situación que está contra su pueblo. Y entonces dice que el rey Josafat llama a todos los cantores, ¿sí? Y empiezan a cantar y que Dios le dice, vamos, yo te voy a, dice, si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. ¿Conocía Josafat a su Dios? Le dice, tú nos oirás, aquí estamos delante de tu templo, en tu casa donde está tu nombre. Estamos en ayuno y oración y tú nos oirás y tú nos salvarás. Eso es fe, eso es saber quién es tu Dios, ¿sí? El rey Josafat dice, y entonces, he aquí, dice, vienen contra nosotros. Y dice, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Jehiel, y vino el Espíritu del Señor en medio de la reunión. Ahí está la respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? Que vino el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor en medio de la reunión. Él es el que estaba, el que dio la pauta y la solución. Sí, y estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando cuando apenas el pueblo de Israel se estaba formando. Vemos la actuación del Espíritu Santo allí en medio de ellos, ¿sí? Y por eso es importante que entendamos, no es de que el Espíritu Santo vino solamente en el Pentecostés y del Pentecostés para acá. Estamos viendo el Espíritu del Señor desciende sobre esa magno concilio que había allí de Josafat, porque estaban en peligro de muerte. ¿Y qué es lo que les dice? Y les dice el Espíritu, dice, no teman y no se amedrenten delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Eso es lo que les dice el Espíritu Santo, ¿sí? Hay que clamar y ayunar hasta que descienda la presencia misma del Espíritu Santo. ¿Y qué nos va a decir? No te preocupes, no temas, porque esta batalla no es tuya, esta batalla es del Señor, de Dios. Mañana mismo descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallarán junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Dice, no habrá para qué peleen ustedes en este caso. Párense y quédense quietos. Pero sí les dice, vayan y enfrenten, o sea, levántense. No les dijo, quédense en sus casas aquí muy tranquilos, yo voy a ir. No, levántate, hazle frente al enemigo, dice, pero allí, enfrente del enemigo, te vas a quedar parado y te vas a quedar viendo, porque quiero que veas la salvación que yo te voy a dar. Y entonces le dice, párense y estén quietos y vean la salvación del Señor con ustedes, ¿sí? Cuando tú le pides algo y dices, bueno, aquí me voy a quedar en mi casa y voy a estar esperando. No, ¿qué te dice el Señor? Levántate y enfréntalo porque vas a ver la salvación que yo te voy a dar. Dice, oh Judá y Jerusalén, no teman ni desmayen, salgan mañana contra ellos, porque el Señor estará con ustedes. Tenemos que salir y enfrentar sabiendo que la promesa del Señor es verdad, conociendo quién es nuestro Dios que va delante de nosotros. Entonces, Josafat inclina su rostro a tierra y todo Judá y los moradores de Jerusalén se postran delante del Señor
y adoraron al Señor. ¿Por qué? Porque si Dios lo dijo, Él lo hará. Ellos estaban adorando antes de ir a la batalla porque sabían que tenían ganada la batalla. Ellos ya no pidieron más, la respuesta ya era dada y ellos veían las cosas que no eran como si fueran. Dios les dijo, yo voy a la batalla con ustedes, la guerra no es de ustedes, es mía, yo los salvaré. Vayan para que vean la salvación del Señor. ¿Y qué hicieron? Ay, a ver, pues vamos a seguir orando, no vaya a ser. Dios ya había dicho, y lo que Dios dice, hecho está. Y ellos creyeron a su Dios. ¿Y ellos qué hicieron? Alabaron al Señor. Gracias porque la victoria ya es nuestra, ¿sí? Y vamos a ver en el 22 qué es lo que pasa. Y dice, y cuando comenzaron, dice, se vistieron en sus galas, dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, fíjense con qué lo están haciendo, cómo están peleando, con cantos de alabanza. El Señor puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros, ¿sí? Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. ¿Qué hizo Dios? Los confundió, hizo que el mismo enemigo se matara entre ellos, se neutralizara entre ellos, ¿sí? ¿Ustedes creen que Pablo no sabía esta historia? Claro que sabía esta historia. Y entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Fíjense lo que hace el apóstol Pablo. Dice, yo soy, él se da cuenta que hay fariseos y saduceos y dice, yo soy fariseo, ¿sí? Y porque he hablado de la resurrección, por eso me juzgan inmediatamente. Y aquí dice, entonces, cuando dijo esto, Hechos 23:7, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. La asamblea se dividió. Díganme si no es importante conocer cómo es Dios, quién es nuestro Dios y todo lo que ha hecho Dios. Las cosas se repiten, las cosas siempre se repiten. Y entonces, fíjense, estamos viendo esto. Ahora, vamos a pensar, ellos, los fariseos y los saduceos, eran gente muy avesada, o sea, eran los jueces, eran los que sabían la Torá, los que sabían la ley, pero conocían verdaderamente la ley. Y aquí vamos otra vez, vamos a Deuteronomio, fíjense, a Deuteronomio 12, Daniel 12 del 1 al 3. Vamos a Daniel 12 del 1 al 3, ¿sí? Ezequiel, Daniel 12 del 1 al 3. Fíjense lo que decía, esto es parte del Antiguo Testamento, ¿sí? Antes de que viniera Jesús y que resucitara y todo esto. En Daniel 12, ¿qué es lo que nos dice Daniel? Desde entonces, la profecía. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia. Dice, será tiempo de angustia. Ahorita es lo que estamos viviendo, dice, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿De qué está hablando? Va a haber una liberación, va a haber una liberación de todos los que estemos nosotros escritos en el libro de la vida, ¿sí? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, dice, muchos de los que ya durmieron, o sea, están muertos, y duermen en el polvo de la tierra, porque nos convertimos en polvo, ¿verdad? Cuando morimos. Dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué le está diciendo aquí en Daniel? Que vamos a resucitar.
vamos a resucitar en un día postrero. Dice, cuando venga gran angustia sobre la tierra. Obviamente está hablando de la segunda venida de Jesús, ¿sí me explico? Pero fíjense, esto lo sabían, pues los saduceos tenían que leer la Biblia, los fariseos obviamente, o sea, la Torá en aquel entonces, pero no estudiaban, no escudriñaban las escrituras, porque aquí dice claramente que sí hay resurrección. Y los saduceos, pues ellos decían, no, no hay resurrección, no hay resurrección. Pues si aquí está, aquí en la palabra de Dios está todo, todo, absolutamente todo. Y entonces decían, no, no hay resurrección. Pues ahí en eso, en ese conflicto, fíjense lo que pasa con el apóstol Pablo, ¿sí? Dice, pues los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángel ni espíritu, pero los fariseos creen todo esto. Inclusive que no hay espíritu, pues no dice la Torá con Josafat que el espíritu del Señor cayó sobre ellos. No dice en todas las partes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Sansón, que dice que el Espíritu de Dios había salido de él y lo había abandonado. Pues no lo dice, pues estas gentes no lo entendían. Porque necesitamos escudriñar las escrituras para saber la verdad con la ayuda del Espíritu Santo. Y entonces dice, se produjo entonces un gran alboroto y levantándose algunos de los escribas del grupo de los fariseos, discutían enérgicamente diciendo, no encontramos nada malo en este hombre. Ahora ya los fariseos se ponen de parte del apóstol Pablo, ¿verdad? Y entonces empiezan a discutir. Pero, ¿y si un espíritu o un ángel le ha hablado? Al surgir un gran altercado, el comandante romano tuvo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos y ordenó que las tropas descendieran y lo sacaran de entre ellos a la fuerza y lo llevaran al cuartel. Ya hemos visto el templo, cómo estaba el templo. El templo era una gran planicie enorme que Herodes el Grande había reconstruido, ¿verdad? Para su gloria y para congraciarse con los judíos. Y había muchas escalinatas, ¿sí? Entonces, ¿dónde estaba ahí eran las escalinatas y en esos atrios era donde la gente se juntaba y ahí era donde el apóstol Pablo les estaba hablando a ellos, ¿sí? Acuérdense, y allí en el Sanedrín que estaba allí al lado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues obviamente que en los historiadores dicen que estaba el apóstol Pablo, ¿verdad? Dicen que lo que era el cuartel de los romanos, estaba ahí cerca. ¿Por qué? Porque querían estar, ya sabían que cualquier alboroto, cualquier reunión del pueblo o que querían sublevarse o esto o lo otro, ¿dónde se iban a juntar? Ahí en las escalinatas del pueblo, ¿sí? Entonces, ahí estaba un cuartel que se llamaba el cuartel Alonso. Y entonces se vinieron corriendo y lo pescan al apóstol Pablo y lo rescatan, ¿sí? Lo rescatan de allí. Y entonces dicen, se lo llevan al cuartel, ¿sí? Ordenó que las tropas descendieran, lo sacaran de entre ellos a la fuerza y lo llevaran al cuartel, que estaba ahí lueguito, porque querían estar viendo, a ver, que no hubiera ahí sublevaciones y levantamientos y todo. A la noche siguiente, el Señor se le aparece a Pablo. Qué hermoso, ¿verdad? De verdad que como el Señor, imagínense la angustia de Pablo, él hablando a sus hermanos y sus hermanos tratando de matarlo, ¿sí? Y rescatado por el cuartel, ¿qué iba a pasar con él? Y entonces se le aparece el Señor a Pablo y le dice, ten ánimo, porque aquí donde ves toda esta situación tan tremenda, tus propios hermanos tratando de matarte, porque tú llevas mi nombre, ten ánimo. Dice, porque como has testificado
fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Dios ya se lo había dicho desde antes, que instrumento escogido me es este para llevar mi nombre ante los gentiles. Lo estaba haciendo ante reyes, ¿sí? Y se lo está corroborando al apóstol Pablo. Así te voy a llevar a Roma, ¿sí? También a Roma. Y entonces dice, cuando se hizo de día, los judíos tramaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. Los que tramaron este plan eran más de 40 hombres, los cuales fueron a los principales sacerdotes, ¿sí? Y a los ancianos, y les dijeron al concilio, al Sanedrín: nos hemos comprometido bajo solemne juramento a no probar nada hasta que hayamos matado a Pablo. Ahora pues, ustedes y el concilio avisen al comandante para que lo haga comparecer ante ustedes, como si quisieran hacer una investigación más minuciosa para resolver el caso. Nosotros, por nuestra parte, estamos listos para matarlo allí en el trayecto. Nos recuerda ya la decena trágica, ¿verdad? Pero el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada y fue y entró al cuartel y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, le dijo: lleva a este joven al comandante porque tiene algo que informarle. Recuerden que Pablo estaba custodiado por los romanos. Sí estaba preso, sí, pero ahorita vamos a ver qué clase de preso era. Al contrario, lo estaban rescatando de los judíos, ¿sí? Y entonces este jovencito, vemos aquí que la hermana de Pablo vivía allí en Jerusalén, ¿verdad? Y entonces tiene algo que decirle. 19. El comandante, tomándolo de la mano y llevándolo aparte, le pregunta: ¿qué es lo que tienes que informarme? Y el joven le dice: los judíos se han puesto de acuerdo en pedirle que mañana lleve a Pablo al concilio con el pretexto de hacer una indagación más a fondo sobre él. Pero no les preste atención, porque más de 40 hombres de ellos, que se han comprometido bajo juramento a no comer ni beber hasta que lo hayan matado, esperan emboscados. Ellos ya están listos, esperando promesa de parte suya. Entonces el comandante dejó ir al joven, encomendándole: no le digas a nadie que me has informado de estas cosas. Y llamando a 2 de los centuriones, fíjense, 2 de los centuriones, centurión viene de la palabra ciento, entonces cada centurión tenía bajo sus órdenes 100 hombres, ¿sí? Y aquí lo vamos a ver, llamando a 2 de sus centuriones, dijo: preparen, ¿cuántos? Eran 40 los hombres que querían matarlo. Y él dice: preparen 200 hombres, le dice a sus 2 centuriones, para las 9 de la noche. Y no nada más 200 soldados, no, aparte 70 jinetes y 200 lanceros. Vaya que Dios es Dios. Movió a toda esta fuerza para que Pablo entendiera quién es nuestro Dios, y aún al enemigo lo pone de tu parte a servirte cuando son los propósitos de nuestro Dios. Y así la guardia romana, con 202 centuriones, 200 soldados, 200 lanceros y 70 jinetes, para que vayan a Cesarea. ¿Sí? Acuérdense, acá está Jerusalén, Cesarea estaba un poquito más arriba. De hecho, habían llegado primero, ¿se acuerdan? Ahí a Cesarea, y luego de Cesarea habían ido a Jerusalén. Aquí vamos a ver, y es importante entender, porque vamos a decir: descendieron a Cesarea y descendieron a Antípatris, ¿sí? Pero tenemos que entender que ese descenso en realidad geográficamente estaban subiendo, ¿sí? Porque acuérdense que acá está Roma, entonces van a subir a Cesarea. Pero aquí lo vamos a ver al revés, porque lo hemos explicado: Jerusalén es
en la altura, no hay más que Jerusalén, porque ahí Dios ha puesto su nombre espiritualmente, siempre subir a Jerusalén, y no importa de dónde vengas, norte, sur, este, oeste. Debían preparar, voy en el 24, debían preparar también cabalgaduras para Pablo y llevarlo a salvo al gobernador Félix. Se estaba cumpliendo la promesa del Señor. ¿Y cómo estaba llegando Pablo? Les pregunto yo, ¿cómo estaba llegando Pablo? Con una corte de 200 lanceros en su cabalgadura. ¿A quién ponían sobre un caballo? A alguien sumamente importante, ¿sí? No iban a poner ni a cualquier persona sobre cabalgadura, ¿sí me explico? Todos caminaban a pie en ese tiempo. El que tenía un caballo era alguien de suma importancia. Nada más los romanos tenían cabalgaduras así. Pues así llega el apóstol Pablo en su caballo, en su cabalgadura, y lo llevan a salvo al gobernador Félix. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver. También el comandante escribió una carta en estos términos. Claudio Lisias, o sea, yo, el comandante, ¿verdad? Al excelentísimo gobernador Félix. ¿Por qué? Porque era un puesto muy alto, él era gobernador de toda esa área de Judea. Salud, dice. Cuando este hombre fue arrestado por los judíos y estaba a punto de ser muerto por ellos, al saber que era romano, fui con las tropas y lo rescaté, queriendo cerciorarme de la causa por la cual lo acusaban. Lo llevé a su concilio, o sea, al concilio, al Sanedrín, ¿verdad?, de los judíos, y hallé que lo acusaban sobre cuestiones de su ley, pero de ningún cargo que mereciera muerte o prisión. Aquí está la cuestión legal, sí, nuevamente. Cuando se me informó de que había un plan en contra del hombre, se lo envié enseguida, instruyendo también a sus acusadores que presenten los cargos contra él delante de usted. O sea, vamos a cumplir la ley. Aquí la ley se cumple. Fíjense, está diciendo, o sea, hay que presentar los cargos y hay que presentarse ante la ley para que la ley se cumpla. Dice 31. Así que los soldados, de acuerdo con las órdenes que tenían, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche a la ciudad de Antípatris. Es una ciudad antes de llegar a Cesarea. Al día siguiente regresaron al cuartel dejando que los de a caballo, que eran 70 jinetes, siguieran con él. O sea, ya se lo llevan en los caballos, ¿verdad? Se lo llevan al apóstol Pablo. Los cuales, después de llegar a Cesarea, llegan finalmente a Cesarea, ¿sí? Es Cesarea Marítima, se llama, porque hay otra Cesarea de Siria acá, pero este es Cesarea Marítima que vamos a ver acá, y de entregar la carta al gobernador, le presentaron también a Pablo. Cuando el gobernador leyó la carta, preguntó de qué provincia era Pablo, y al enterarse de que era de Cilicia, dijo: te oiré cuando estén presentes también tus acusadores, y mandó que lo guardaran en el pretorio, la residencia oficial del gobernador de Herodes Agripa. ¿Sí? Entonces, ¿quién era este Herodes? Ya lo hemos visto. Y bueno, Herodes era toda una dinastía. Vamos a ver quién era este famoso Herodes, ¿sí? ¿Y cómo lo conocemos a Herodes? Pues obviamente lo conocemos por la matanza de los niños, de los niños cuando quiso matar al rey, a Jesús, ¿verdad? Todos lo conocemos por eso. Entonces, vamos a ver, esta es la familia de Herodes. Herodes era todo un personaje. Vamos a ver aquí, ustedes lo tienen también allí. Tuvo 10 esposas, entre otras la mismísima Cleopatra. Y aquí lo vemos, ¿sí? Estamos viendo aquí todos los descendientes. Tuvo 10 esposas y
entre ellas la misma Cleopatra. Era un hombre que juntaba la astucia árabe con la crueldad idumea. ¿Qué era un idumeo? Fíjense nada más. Él se ganó el favor de Roma para que lo pusieran como rey, pero él era descendiente y bueno, dice aquí la palabra que no era hijo legítimo, entonces pues tenía todo en contra en eso, pero era idumeo de Edom y Edom es la línea que venía de ¿quién? De Esaú. ¿Se acuerdan de Jacob y de Esaú? Que Jacob pues viene la línea obviamente del Mesías, ¿sí? Y el hermano antagonista era Esaú. Bueno, Esaú también tuvo su descendencia y de ahí de Esaú vienen los idumeos o los edomitas. Y entonces este hombre era de la crueldad idumea. Y así logró que Julio César le nombrara procurador de Judea. En el año 40 antes de Cristo consiguió del Senado romano el título de rey de Judea. Estamos hablando de Herodes el Grande, o sea, el papá, bueno, y el abuelo de los que estamos viendo ahorita, ¿sí? Dice, relegando los derechos del último de los reyes asmoneos, Antígono. Dice, fíjense, los intentos de este por recuperar los derechos del trono sobre toda Judea parecieron triunfar por 3 años. Solamente 3 años le pudieron quitar el reino, ¿sí? Del 40 al 37 a.C. Y Herodes tuvo que huir, pero con la ayuda del ejército romano, o sea, fue a Roma y con ayuda y los convenció a los romanos, ¿sí? De que le ayudaran junto con los romanos, el ejército romano, a recuperar Judea. Entonces viene, tumba a Antígono, ¿sí? Y entonces dice, para conseguir legitimidad, después, y lo dice, pero con la ayuda del ejército romano, tomó Jerusalén después de sitiarla por 5 meses hacia fines del verano del 37, y para conseguir legitimidad ante el pueblo judío que lo rechazaban, obviamente, por su ascendencia ilegítima y de ser de Edom, ¿verdad? Se casó con Mariamne, la nieta de Hircano, que había sido sumo sacerdote. Fíjense, ya vemos aquí el enjuague político. Entonces, él se casa con una nieta de Hircano, el sumo sacerdote. Eso ya lo habíamos también visto. Hace sus alianzas allí para que lo respetaran, para que lo respetara el pueblo judío. ¿Ustedes creen que el pueblo judío lo iba a querer después de que los había sitiado con el ejército romano durante tantos meses? Imagínense, pues claro que no, ¿sí? Y entonces 5 meses los había sitiado. Entonces Herodes mandó, fíjense, mandó matar a 45 miembros del Sanedrín que ya nunca se repuso del golpe. Imagínense, estaban en contra de Herodes, los mandó matar y se reservó el derecho de nombrar y destituir a los sumos sacerdotes y a los miembros del consejo. Eran títeres de Herodes, de este hombre malvado. Mata a 45 del Sanedrín y pone a su gente. Y puso precisamente a Ananías, ya lo estamos viendo, ¿sí? Y entonces Roma, dice, y había sido sumo sacerdote y miembros del consejo. Roma tenía ya el instrumento de su dominio sobre Judea. Entonces ya ahora sí, con este rey Herodes malvado, ahora sí ya podía dominar toda Judea, porque le habían destruido su concilio. Dice, por medio del matrimonio con Mariamne, era simple apariencia. Herodes fue eliminando sistemáticamente a todos. En el 35 mata a su cuñado Aristóbulo, sumo sacerdote. En el 30 a Hircano, abuelo de su esposa. Y en el 29 a Mariamne, a la misma esposa, acusándola de adulterio. Y para completar todo este cuadro de asesinatos, el 28 a Alejandra, madre de Mariamne. Entonces vemos cómo, imagínense cómo estaba la situación en este tiempo. Eran puras alianzas políticas,
puros asesinatos y confabulaciones. Y es importante notar esto y vamos a ver por qué es importante. Esto era el ambiente político, el ambiente que se respiraba en toda Judá. Y era en donde estaba ahorita el apóstol Pablo, ¿sí? Y entonces dice la palabra, dice, cuando el gobernador leyó la carta, estoy en el 23:34, ¿sí? Dice, leyó la carta, preguntó de qué provincia era Pablo. Ahora, cuando Herodes el Grande, Herodes el Grande, ya lo vimos ahí como tiene varios hijos, él reparte las provincias de Judea entre sus hijos. Ahora, ¿cómo sería Herodes este hombre tan perverso y tan malvado que inclusive él piensa después, él dice que hay una confabulación en contra de él y vamos a ver aquí si vimos en donde estaban los primeros hijos, los hijos mayores, entonces él dice que hay una confabulación y los manda a asesinar. Ahí en donde ustedes tienen su cuadro, ¿verdad? Ahí viene que los mayores, dice asesinado, asesinado, asesinado. ¿Adivinen quién los asesinó? Su mismo padre, porque no quería que le quitaran el reino. Entonces el mismo Herodes manda asesinar a sus hijos mayores, ¿sí? Y entonces vemos que esta es la situación que ahorita está reinando allí. Y vamos a ver también cómo se divide ahora el reino entre los descendientes de Herodes, ¿sí? Aquí está, Palestina en tiempos de Jesús. Fíjense, Herodes Arquelao gobernó Idumea, Judea y Samaria, ¿sí? Aquí vemos a Herodes Arquelao, ¿sí? Este es Idumea, Judea y Samaria. Herodes Antipas, gobernó Galilea y Perea. ¿Qué es esto? Y Herodes Filipo gobernó Iturea y Traconite. Entonces, cuando Herodes el Grande muere, se divide esto. ¿Por qué le pregunta que de dónde es Saulo de Tarso? Pues porque le quiere saber si a él le compete estar haciéndole juicio al apóstol Pablo. En el 24, el Hechos 24, dice, 5 días más tarde, entonces dice, el sumo sacerdote Ananías, ahora ya viene Ananías, sí, se habían quedado en Jerusalén, habían rescatado a Pablo, lo llevan a Cesarea ante el rey, ¿verdad? Que en aquel entonces, y entonces Ananías sube a Cesarea, aquí se desciende, ¿verdad? A Cesarea con algunos ancianos y con un tal abogado llamado Tértulo. Fíjense, este abogado Tértulo, ¿qué es lo que está haciendo? Y presentaron al gobernador sus cargos contra Pablo. Después que llamaron a Pablo, Tértulo comenzó a acusarlo. ¿Y qué le dice? Diciendo al gobernador, ya que por usted hemos obtenido mucha paz y que por providencia suya se están llevando a cabo reformas en favor de esta nación. ¿Cuáles reformas y en favor de cuál nación, verdad? Pues obviamente ahí venía la adulación, vemos cómo estaba la adulación hacia Félix, ¿sí? Dice, nosotros por todos los medios y en todas partes reconocemos esto con profunda gratitud. Oh, excelentísimo Félix, ¿sí? ¿Qué era lo que estaba diciendo? Pues eran puras mentiras, ya desde ahí sabemos que eran puras mentiras. Pero para no molestarle más, le suplico que con su habitual bondad nos conceda una breve audiencia, pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga y que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero. Dice, y es líder de la secta de los nazarenos. ¿De dónde sacaban esta situación? ¿De dónde? ¿Sí? Hasta trató de profanar el templo. ¿Qué estaba haciendo Pablo ahí? Cumpliendo sus votos.
Era todo lo que estaba haciendo. Entonces lo arrestamos y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el comandante Lisias, con gran violencia lo quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que vinieran a usted. Si usted mismo lo interroga sobre todo lo que he dicho, podrá confirmar las cosas de que lo acusamos. Los judíos se unieron también a la acusación, asegurando que efectivamente así era todo. O sea, traían ahí toda su porra, traían a sus acarreados, traían a toda la gente, ¿verdad? Con un abogado vendido que decía puras mentiras. Después que el gobernador les dice, ok, ya cállense ustedes, le hace la señal para que hablara, Pablo respondió, sabiendo que por muchos años usted ha sido juez de esta nación, con gusto presento mi defensa. Aquí no le dijo, no, usted es muy bueno. ¿Qué le dijo? No, yo sé que usted es la autoridad. Reconozco que usted es el juez de esta nación y ante esta autoridad yo me presento, ¿sí? Lo que era lo justo y presentarnos ante la autoridad. No acá diciendo esto o lo otro, ni acusando a los otros o a estos al otro. No, preséntate ante la autoridad. Dice, por muchos años ha sido, con gusto presento mi defensa, el 11, puesto que usted puede comprobar el hecho de que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar. Pregunte, usted lo sabe, ellos sabían todo lo que sucedía, tenían a su gente allí que les informaba de qué era lo que... Me falló esta cosa. Me falló esto. No se escucha. No te oyes, Amalia. Sí, ya, se fue el internet, pero ya regresó. Muy bien. Y entonces dice, y ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad misma me encontraron discutiendo con nadie o provocando un tumulto. Y le dice, y compruébelo, usted tiene a la gente que lo puede comprobar. Ni tampoco pueden probar de lo que ahora me acusan. Ahora, fíjense muy bien, ¿quién era el abogado de ellos? Tértulo, ¿verdad? ¿Quién era el abogado de Pablo? ¿Quién estaba defendiendo a Pablo? El mismo Señor, porque Él mismo se presenta delante de ellos y Él mismo lo dice, ¿sí? Dice, pero esto admito ante usted, o sea, aquí está lo que yo sí admito, esta es la verdad, que según el camino, y aquí qué es lo que hace Pablo, inmediatamente aprovecha, ¿para qué? Para poder decirles acerca del camino, camino con C mayor, ¿quién es el camino, la verdad y la vida? Jesús. El camino que ellos llaman una secta. Yo sirvo al Dios de nuestros padres, es el mismo Dios, ¿sí? Creyendo todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas. ¿Qué les estaba diciendo? Yo no me he salido de la ley, yo no me he salido de la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, dice. Y esto, dice, no me he salido de ahí, dice, teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. Lo leímos en Daniel, lo acabamos de leer en Daniel, ¿se acuerdan? 12 del 1 al 3. ¿Y qué decía? Un día vamos a resucitar todos, unos para bien, otros para mal, pero todos vamos a tener que comparecer y vamos a resucitar. Y dice, por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Y aquí esto es muy importante. El apóstol Pablo se cuidaba, no es que yo nomás con Dios, y por eso, porque Dios y yo y pues los demás y las autoridades no, eso no. No, dice, una conciencia irrepresible ante Dios y ante los hombres. Dice, después de varios años,
he venido para traer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. ¿Se acuerdan que había recogido dinero para llevar a Jerusalén? En esto estaba cuando me encontraron en el templo después de haberme purificado, no con multitud ni con alboroto. Yo no llevé gente, yo no andaba alborotando, yo fui tranquilamente a dejar las ofrendas que yo traía, dice. Pero estaban allí ciertos judíos de Asia, ¿se acuerdan que lo habían seguido para atacarlo? Dice, y que deberían haberse presentado aquí ante usted, ellos deberían de haberse presentado aquí ante usted y acusarme si tuvieran algo contra mí, o si no, que estos mismos digan qué delito encontraron cuando comparecí ante el Sanedrín, ¿sí? Porque no habían podido encontrar nada, habían hecho un pleito entre ellos. A no ser por esta sola declaración que hice en voz alta mientras estaba entre ellos, por la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy ante ustedes. ¿Dijo eso o no lo dijo? Sí lo dijo. Y eso era por lo que era juzgado. ¿Por qué? Porque estaba presentando a Jesús, el hombre, el Dios hecho hombre resucitado. Y entonces Félix, que conocía con bastante exactitud acerca del camino, ellos estaban enterados de todo, ¿sí? Dejó el fallo para después diciendo, cuando venga el comandante Lisias, decidiré el caso de ustedes. Fíjense cómo Dios había puesto eso también. Dice, y dio órdenes al centurión de que tuviera a Pablo bajo custodia, y me encanta esta parte, pero con alguna medida de libertad y que no impidiera a ninguno de sus amigos que lo sirvieran. Pablo preso con libertad y sus amigos sirviéndole. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Sí. No entendamos. Pablo pudo haber dicho, ¿por qué, Señor? ¿Por qué estoy preso? ¿Por qué estoy pasando por esto? Él estaba viendo la mano poderosa de Dios protegiéndolo, guardándolo. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que ver. Ay, Señor, ¿por qué estamos pasando por esta pandemia, por esto? ¿Qué no vemos la mano de Dios en todo esto? La gracia, el favor, la misericordia de nuestro Dios. Y aun cuando pasamos por estas situaciones, ahí está la mano de Dios y hay un propósito poderoso detrás de todo lo que está sucediendo. Porque Pablo estaba preso, pero gracias a eso, fíjense lo que está pasando, ¿sí? Dice, pero pocos días más tarde llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía. Este Félix también era una fichita. También se había casado varias veces y era un desastre también este rey. ¿Y qué estamos viendo? Imagínense toda la corrupción y todo lo que acabamos de leer, pues de tal palo, tal astilla, ¿verdad? O sea, Herodes el Grande era tremendo, pues así mismo era como estaba todo el sistema allí, pero Dios es Dios. Y Dios a todos les da la oportunidad. Y aún a esta gente malvada, corrupta, Dios lleva el Evangelio, porque todos fuimos predestinados para que creyéramos y para que estuviéramos con el Señor en el paraíso finalmente. Y todos tendrán su oportunidad. Llega Félix con Drusila, su mujer que era judía, y mandó traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Siempre el apóstol Pablo dando su testimonio de la fe en Cristo Jesús. Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, fíjense las palabras que está usando, son palabras legales. Estaba hablando de legalidad aquí ante la corte de los romanos, ¿sí? Y entonces habla de justicia, habla de dominio propio y de juicio venidero. Y Félix, atemorizado, porque también, y ahorita no tengo
no tenemos tiempo para ir y explicar quién era Félix, lo haremos la siguiente clase. Tenía mucha cola que le pisara este Félix. Entonces, cuando empieza Pablo a hablar de justicia y a hablar de todo esto, entonces atemorizado dice, vete, vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré llamar, ¿sí? Vemos como siempre la respuesta es la misma. Te rechazo, ¿sí? Rechazas a Dios, rechazas la salvación. ¿Por qué? Pues porque no quieres arrepentirte, porque no quiero cambiar, no, yo quiero seguir siendo el dueño de mi vida, ¿sí? Y entonces, y vemos al otro que a los que dicen sí, perdón, reconozco que necesito un Salvador. Y aquí, ¿qué pasa con Félix? Pues Félix le dice, no, lo que me estás diciendo, no, después te mando llamar. Al mismo tiempo, tenía esperanza de que Pablo le diera dinero. ¿Dónde estaba su corazón? En el dinero. Y lo vemos aquí. ¿Por qué? Porque sí, tenemos que renunciar a nuestra vida, a nuestro Dios el dinero, a nuestro Dios el poder, porque hay un solo Dios. Y Félix no quiso renunciar a su Dios el dinero, a su Dios el poder. Dice, pero transcurridos 2 años estuvo ahí Pablo con libertad, sus amigos sirviéndole. ¿Qué creen que estaba haciendo Pablo durante esos 2 años? ¿Con quién estaba hablando? ¿Con quién estaba él? Estaba siempre platicando a todo el que él veía, ¿verdad? Y tenía esta libertad para hacerlo, hablaba del Señor. Y ahora había llegado, lo vemos, a la esfera romana. Antes había estado en los judíos, en los gentiles, ahora estaba en la esfera que dominaba en ese tiempo al mundo. Y entonces dice, 2 años, Porcio Festo llegó como sucesor de Félix, o sea, Félix ya se va y llega Porcio Festo y deseando hacer un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo. ¿Por qué querían hacerles favores a los judíos? Ellos querían darle al pueblo pan y circo, ellos querían congraciarse para que no se les sublevaran, para que los tuvieran allí muy tranquilitos y les daban dulcitos y les daban ahí a ver qué quieren los judíos y ahí les daban y todo, ¿verdad? Porque pues obviamente pues estaban los romanos así encima. Pero si había disturbios ahí, entonces venían desde Roma, los quitaban a ellos, ¿verdad? Y pues ponían a otro, porque no podían controlar a la población. Por eso decimos ahorita en lo que leímos de Herodes el Grande, que Roma dijo, no, este Herodes está hecho para nosotros, ¿verdad? Ya eliminó aquí a Mariamne, a la esposa, a los hijos, a todos y todos los tiene a todos, los mandan asesinar a todos, los tiene bien controladitos, ¿sí? Y entonces, fíjense, por eso dice aquí, deseando hacer un favor a los judíos, Félix como dejó preso a Pablo, o sea, Félix es el anterior, ¿verdad? Y entonces vamos a Hechos 25 y vamos cerrando ahorita. Dice, Festo entonces, 3 días después de haber llegado a la provincia, subió a Jerusalén desde Cesarea. Es decir, ellos estaban en Cesarea, que era la capital de ellos, donde estaban los romanos, ¿sí? De esa área. Y entonces baja a Jerusalén, pero aquí dice sube, ¿verdad? Entonces se va a Jerusalén desde Cesarea. Y los principales sacerdotes y los judíos, otra vez, más influyentes, le presentaron acusaciones contra Pablo e insistían con Festo. Tenía ya 2 años Pablo allá en Cesarea hablándoles a los romanos y todavía acá estaban los judíos con esa ira y ese deseo de matar al apóstol Pablo. ¿Lo iba a permitir Dios? Nunca lo va a permitir, porque Pablo tenía una misión que cumplir, porque Dios se la había dado, porque aún usando
al ejército romano y aún a estos opresores del pueblo judío, Dios había encomendado al apóstol Pablo que iba a llegar a reyes y estaba ante reyes, ¿sí? Fueran quienes fueran, porque todos tenemos, porque Dios nos proveyó con esta gracia y este favor para llegar ante reyes, para llegar ante todos, porque Dios dice que Él no quiere que ni uno se pierda, esté donde esté, que tenemos que, no podemos hablar mal de nuestros gobernantes, pero sí nos podemos plantar ante ellos y presentarles lo, el, la salvación, el evangelio, la palabra poderosa de justicia, que hay un Dios justo, que hay una justicia divina, así como el apóstol Pablo le habló de justicia en donde estaba, en el imperio romano. Y vamos a ver hasta dónde va a llegar el apóstol Pablo. Y en medio de todo esto, en medio de toda esta situación política que vimos ya quién era Herodes, Félix, Festo, ¿sí? Que aún oyendo eso y hablándole Pablo de justicia, él sabía todo lo que él había hecho y no quiso escuchar. Pero tenemos que entender que en medio de toda esta situación política, estos asesinatos, esta injusticia, de todo esto prevalecía el favor y la gracia de Dios sobre los que llevamos la palabra. Prevalecía el evangelio, prevalecía el remanente, prevalecía, protegido por Dios, sus hijos que llevan el evangelio a toda la tierra, a nuestro prójimo, a nuestra nación, a nuestros gobernantes, porque llevamos el nombre poderoso de Jesús. Así se lo había dicho Dios ante reyes. Igual para ti y para mí. Hoy es el tiempo en donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. No es para sentarnos aquí, la batalla está ganada. Pero ¿qué le dijo a Josafat? Levántate, ponte tus vestiduras y preséntate ante el enemigo. La batalla es mía, yo te doy la victoria. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos. Porque en estos tiempos terribles y tremendos que estamos viendo tanta injusticia y tanta corrupción, lo mismo estaba pasando. Pero tú protegiste al apóstol Pablo porque él tenía una misión, un propósito, que era llevar tu nombre ante los gentiles, ante sus hermanos y ante los reyes. Así danos ahora a nosotros el poder, el denuedo, y abre las puertas, Señor, porque nuestra nación necesita conocer, nuestros gobernantes necesitan conocerte, saber quién es nuestro Dios. Gracias, Padre, porque en tu amor y tu misericordia tú alcanzas a todos les llevas la salvación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.